Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. De hecho, creo que es una aventura entrar al recinto Itaipu Binacional y participar de este tipo de eventos. De hecho, es muy interesante la apertura de esta empresa de rango mundial para recibirnos en sus instalaciones y desarrollar nuestro encuentro académico de Udubal Alafén 2025. Bien, vamos a desarrollar entonces el eje 2, sala 1, como está establecido en el programa, que se relaciona con ciencia, tecnología y producción. Para este panel me acompañan ilustres figuras en sus respectivas áreas. Está con nosotros el doctor Juan Antonio Denis, de la Asociación de Universidades Paraguayas, Universidades Privadas. Así también el licenciado especialista Carlos Vargas, que viene en representación del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, es así, licenciado. La doctora Susana Lugo, que nos acompaña esta tarde, en representación de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay. Y también está con nosotros el ingeniero Armindo Acosta, del Círculo Paraguayo de Ingenieros o Centro Paraguayo de Ingenieros. Armindo Caballero, Centro Paraguayo. Bueno, perdón por cambiar el apellido, entonces, Armindo Caballero. Bien, vamos entonces a empezar nuestro panel, primeramente agradeciendo a los panelistas, y quisiera pedirles un favor. Si en no más de 30 o 40 segundos pueden autopresentarse de manera en compartir con los asistentes vuestra trayectoria, a qué institución representan, en qué sector específicamente. ¿Puede ser? Bueno, vamos a empezar entonces con el licenciado. Muy buenas tardes para todos. Un orgullo estar acá con excelencia de entidades y referentes de las entidades también. Yo soy Carlos Vargas, soy licenciado de base en análisis de sistemas. Me formé por la Universidad de acá del Paraguay. También tengo especialidad en sistemas web, tengo otras especialidades de ciberseguridad y ciberdefensa. Por el Instituto del IAE fue mi último pasaje en la parte académica. Hoy en día soy docente ya del instituto, también fui docente de varias universidades. Enseño todas las áreas referentes a lo que sea ingeniería informática, también ciberdefensa, ciberseguridad, que es lo que actualmente la gente anda escuchando mucho. Y me complace mucho estar aquí con ustedes y espero que podamos resolver todos los cuestionamientos que hay referente a este evento. Y muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto enorme compartir con este excelente grupo de panelistas y por sobre todo un auditorio lleno de sapiencia, lleno de sabiduría y suma de inteligencia. En ese aspecto soy el doctor Juan Antonio Denis, rector de la Universidad Gran Asunción Unigran, del mismo modo vicepresidente de la APUC, una organización que conforma 32 universidades privadas, y también miembro del Consejo Ejecutivo y presidente interino de la UFAMEP, Unión de Facultades de Medicina Privada del Paraguay. Como profesión, soy contador, abogado, maestría en Ciencia de la Educación, doctorado en Ciencia de la Educación, doctor honoris causa de AODAE, y por sobre todo, compartir con ustedes y aprender de ustedes lo más importante. Desde ya, muy buenas tardes y agradecido a la organización y agradezco la presencia de cada uno de ustedes y estaremos conversando. Muy buenas tardes para todos, un placer, un honor estar presente a tan digno auditorio. Soy Juan Armindo Caballero, ingeniero civil, egresado de la facultad, en aquel tiempo llamado Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, hoy la FIUNA, en el año 1985. Soy calculista, estructurista y construcción en general. Me desempeño en esa área hace 35 años. En todo el rincón del Paraguay, conozco el Paraguay de punta a punta, gracias a mi profesión. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Soy Susana Lugo, soy docente universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa.
Mis carreras de base son la licenciatura en Administración y la licenciatura en Ciencias Contables, era el título en ese entonces, hoy Contaduría Pública. Ejerzo la profesión de contadora desde que me recibí hasta hoy, además de la docencia. Y estoy aquí en representación de la Asociación de Universidades Públicas, en donde me desempeño como tesorera hace 1 año y medio más o menos. Así que un gusto compartir con todos ustedes y bueno, trabajamos mucho con empresas y prestadores de servicios, más bien hacia ahí va mi área. Gracias a los panelistas, gracias por su breve presentación. Bien, lo que nos congrega esta tarde es un tema, digamos, un área de, decirlo de una manera de discusión o compartir experiencia y conocimiento que se basa en la siguiente expresión: perspectivas globales, el perfil profesional y la demanda social en el mercado laboral. De hecho, ese es el disparador un poco de nuestra conversación esta tarde y la dinámica es bastante sencilla. En esta instancia voy a emitir una pregunta y cada uno de los panelistas podrán desarrollar o responder a esas preguntas desde su posición, desde su condición, en un tiempo limitado de no más de 3 minutos, de manera que todos podamos participar. También quisiera explicar que esas ponencias o perspectivas es posible, y esto casi generará algún tipo de duda o una necesidad de consultar, y para eso tenemos un mecanismo bastante interesante y sencillo. Estará circulando por la sala un código QR en donde ustedes a través de sus móviles pueden acceder a un formulario y elaborar preguntas, de manera que al final de la sesión podamos elegir al azar algunas de ellas y solicitar a los panelistas que nos respondan, como dije, de su perspectiva. Bien, desde nuestra posición entonces vamos con la primera pregunta. Y es la siguiente: ¿qué perfiles profesionales emergentes demanda actualmente los sectores productivos, inclusive el de salud? Y vamos a empezar con la profesora Susana para que nos plantee. Repito la pregunta: ¿qué perfiles profesionales emergentes demandan actualmente los sectores productivos y de salud? Adelante, profesora. Bueno, personalmente, y voy a hablar desde el área de las ciencias económicas, yo creo que el mercado demanda personas proactivas, personas que manejen perfectamente la tecnología. Demanda hoy en el perfil del contador ya no una persona que hace registraciones contables, sino una persona que asesore, y en el ámbito del administrador una persona que gestiona. Eso es lo que demandan las organizaciones hoy en día, y digo esto también basada en un estudio científico que acabamos de terminar, todavía no terminamos de tabular, en el departamento de Itapúa, y realmente las respuestas coinciden con lo que yo brevemente estoy diciendo aquí. Gracias, profesor. ¿Ingeniero? Sí, en cuanto al perfil, en cuanto a la pregunta referente netamente a la ingeniería, podemos decir que en el año 1985, cuando había terminado la carrera de ingeniería, solamente había 3 ramas: la ingeniería civil, la industrial y la electromecánica. Si la ingeniería eléctrica, si ya le gustaba, tenía que ir a Brasil. Hoy, actualmente, por lo que significa el mercado, han multiplicado esa cantidad de ingeniería. Entonces, actualmente, ¿cuáles son los perfiles más requeridos? Serían, por ejemplo, la ingeniería naval. Ustedes saben que Paraguay tiene el segundo o tercera flota más grande del mundo en cuanto a barcaza. Entonces, muchas veces nos preguntamos que la hidrovía es una necesidad perentoria para nosotros. Después podríamos citar la ingeniería electrónica, la ingeniería informática, la civil, que es con su brazo que es la vial, la eléctrica, la industrial y la mecatrónica, que se junta la mecánica con la electrónica, la espacial, porque ustedes saben que hace poco tiempo
En Japón se aprobó el satélite paraguayo, pasó toda la prueba, entonces también eso ya está en andamiento acá en nuestro país. Y después están las sanitarias, la biomédica y la hospitalaria. Eso serían lo que es referente a la ingeniería, los perfiles que se necesitan actualmente. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. La verdad que hay que tomar un poco más allá del aula con respecto a las universidades que a nosotros nos aboca, que existen hoy día 450.000 estudiantes en el sector de la educación superior. De ellos hay carreras que de repente se están desplazando, pero las carreras que realmente tienen oferta de trabajo son la parte de la tecnología, son la parte de las habilidades blandas, son de una u otra manera buscadores de soluciones de los problemas. En ese aspecto, nuestras asociaciones están trabajando bastante en renovar sus mallas curriculares, en actualizar a las circunstancias, en innovar en ese aspecto, para poder emerger dentro de las necesidades que se exigen hoy día la industria, el comercio y más todavía en el mundo de la electricidad, donde hay tanto campo para que de una u otra manera ingeniería electricista en el campo, en ese ámbito se están reclamando muchas actividades laborales. Esa es la que debe procurar de llevar adelante, pero también los órganos rectores deben abrirse un poco más para poder llevar actualizaciones rápidas y de tecnicismo y de profesionalismo en ese ámbito. Eso es lo que hoy día requiere básicamente nuestra industria, nuestro comercio y en todo el país. Gracias. Bueno, yo creo que es una pregunta muy amplia, teniendo en cuenta que el enfoque de perfil es diferente de acuerdo a la zona o región donde está cada uno. Y haciendo referencia a la zona de Alto Paraná, extrapolando con la zona de Asunción, yo que estuve un tiempo viviendo por Asunción y también viví mucho tiempo aquí en Alto Paraná, me doy cuenta que siempre el perfil digamos, desde mi punto de vista, que es mi área de informática, es muy requerido, por ejemplo, por todas las universidades y las empresas. ¿Cuál es el problema en ese sentido? Es que avanza demasiado rápido. Entonces, cuando la universidad tiene ya su malla curricular o ya la planificación de las asignaturas ya hecha por cada periodo, la informática ya está 5 años más avanzado o 10 años más avanzado, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta experiencias que tuve, hoy en día en Asunción, por ejemplo, hay mucha alta demanda de informáticos que tienen alto perfil en desarrollo de sistemas, y extrapolando a Alto Paraná, está sobrando eso en Alto Paraná. Entonces, es diferente la demanda por cada tipo de región. Eso es lo que yo estuve viendo, ¿verdad? En estos 5 o 10 años que estuve viviendo en las dos ciudades prácticamente, ¿verdad? En Ciudad del Este y en Asunción. Y una de las demandas que, digamos que de 2017 está requiriendo mucho el país es de ciberseguridad. Entonces, por ciberseguridad, lo puedo decir que viví en carne propia, ya que estudié, me recibí en esa área, y de 2017 el MITIC, el Ministerio de Tecnología, trató de hacer un esfuerzo grande para que se pueda expandir esa área al área académica. De 2017 hasta acá solamente tenemos solamente tenemos un curso o un programa que está en el IAE, en el Instituto de Alto Estudio Estratégico, que es formalizado realmente como especialidad o posgrado. El resto de todos los cursos en ciberseguridad que hoy en día hay es solamente diplomado actualmente, al menos hasta la fecha donde yo sé, ¿verdad? No sé si de repente alguna universidad ya implementó eso en su malla curricular o de repente como diplomado avanzó a área de posgrado, ¿verdad? Pero esa es una demanda que realmente está requiriendo mucho hoy en día. Y haciendo referencia a Alto Paraná, nosotros prácticamente en Alto Paraná no tenemos semilla de especialistas en ciberseguridad. Solamente Asunción por ahora está produciendo eso. Ya hay varias generaciones de especialistas en ciberseguridad en Asunción gracias al Instituto de Alto Estudio Estratégico, con referencia a los convenios que hizo con el MITIC en aquella época.
Entonces, eso es algo importante, por ejemplo, de tener en cuenta, que es uno de los perfiles también hoy en día más demandados por la industria y realmente requiere atención de las universidades, por ese lado. Bien, excelente la respuesta. Nos queda un poco de tiempo, entonces quiero ahondar un poquito más en la pregunta en sí. Si tomamos la parte, digamos, central, se habla de profesionales emergentes. No podemos soslayar el hecho de que la tecnología está avasallando, por usar un término, todas las áreas del conocimiento. Y obviamente eso ha propiciado la aparición de nuevas necesidades en términos de profesionales. Uno de los casos justamente acaba de plantear aquí el licenciado, que tiene que ver con la ciberseguridad, más todavía teniendo en cuenta nuestra realidad actual. Estaba comentando con el coronel justamente hace un rato que el Paraguay no estaba dentro del mapa de ataques cibernéticos en los últimos 150 años que existimos como nación prácticamente. Pero en un periodo muy corto de tiempo hemos tenido ataques sorprendentes a la infraestructura y la infraestructura de datos de nuestro país, y eso nos tiene que llamar la atención. Hoy en día, parte de los sistemas, o gran parte de los sistemas del público, justamente del sector público, están digamos, automatizados y por lo tanto son blancos de ataques. Y obviamente no sabemos todavía por qué se dan esos ataques, qué intereses existen estratégicos, políticos, de tecnología. Es un tema que tenemos que discutir. Y de hecho, con el auge de la inteligencia artificial surgieron nuevas demandas. Al final se volvió moda que la inteligencia artificial se mezcla con todo, y de hecho es transversal. Ahora bien, sabiendo que la inteligencia artificial es muy antigua, muchos creen que es muy reciente, es antigua, tiene más de 60 años de existencia conceptual y desarrollo, pero los tiempos computacionales, la tecnología de hardware que tenemos hoy en día permite el desarrollo que tenemos actualmente. Entonces aparecen nuevas necesidades, o sea, cómo esos profesionales que utilizan esa tecnología para desarrollar otras ya muy, digamos, muy desarrolladas, el marketing, la medicina, inclusive las ingenierías, en el sector de educación. Y hay una cuestión importante que tenemos que mirar también en ese contexto, es el dinamismo de los procesos de habilitación de formación profesional. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación Superior tiene una inercia muy grande para poder aprobar los programas. Entonces es un tema que también tenemos que en un momento discutirlo, ¿verdad? Porque al final quiero formar profesionales de rápida inserción laboral y que atiendan demandas reales del mercado. Tengo que tener una dinámica distinta. Entonces agradezco muchísimo la opinión de cada uno. Y bueno, los que tengan, digamos, un comentario que hacer, pues pueden hacerlo a través de las preguntas que vamos a estar seleccionando al final del panel. Bien, entonces vamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver obviamente con lo que estamos tratando, que es cómo debe evolucionar la oferta académica y la formación profesional para responder las demandas que estamos hablando, tan sociales como el mercado laboral en general. Y la pregunta es, ¿cómo pueden las universidades anticiparse a estas demandas de las que estamos hablando dentro de sus programas? Y eso lo adelanté un poco, ¿verdad? Pues la cuestión del dinamismo de la aprobación de esos programas es un desafío que tenemos que llevar adelante como país, como nación. Así que entonces, repito la pregunta, ¿cómo pueden las universidades anticiparse a estas demandas en sus programas? ¿Cómo atacar ese problema? Así que les cedo la palabra al licenciado, ya que él está con el micrófono. Y tiene 3 minutos como máximo para referirse. Bueno, la idea de tratar de mitigar ese problema, yo creo que sería que las universidades sean proactivas. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada universidad trate de tener un área que evalúe qué es lo que realmente las empresas están necesitando. Si ya las universidades tienen la investigación científica, que es algo importante, deberían las empresas trabajar con esa área directamente y tratar de resolver esos problemas que ocurren en las empresas. Así a la vez también le ayudan a la universidad y también a los estudiantes. Entonces así se crean también sinergias entre empresa y universidad para tratar de promover estudios científicos que sean realmente productivos para el país. Entonces yo creo que para tratar de hacer eso es ser proactivo, tratar de hacer convenios con las empresas y tratar de ver cómo pueden aportar, por ejemplo,
ese tipo de sinergia a las universidades y a los programas que las universidades promueven, ¿verdad? Creo que eso es desde mi punto de vista. Es algo muy sencillo y muy complicado. Lo complicado es que los órganos rectores, llámese CONES, llámese ANEA del Ministerio, no te abren la compuerta del dinamismo, lo que ocurre en el mercado laboral. Las necesidades de las empresas, las actividades en sí, como se desarrollan con la tecnología, todo está statu quo, de que todo debe seguir igual, y no debe ser, más que tiene que ser dinámico y estar a la altura de las necesidades. Eso discutimos mucho en los gremios, en las asociaciones respectivas, cómo podemos avanzar con más rapidez, de crear nuevas mallas curriculares, nuevas carreras, de las intenciones de la gente, y cubrir así las necesidades de la población estudiantil, del sector de la educación superior. En ese sentido decía, hoy tenemos 450.000 estudiantes del sector de educación superior, estimativamente a través del RUE, aproximadamente, y un 72% lo subsidian las entidades de las universidades privadas. Pero de una u otra manera necesita de igual modo mucho dinamismo para corregir, evaluar y por sobre todo llevar adelante objetivos. Muchas veces lo sabemos, lo queremos hacer, pero un proyecto para que te salga, aquí está presente, miembro del CONES, y sabe que de repente se estanca. Mi hija hace 8 días dejó como representante de 48 universidades en representación, pero tenemos que ser más dinámicos. Las autoridades deben dar las compuertas de llevar adelante y con eso conseguir esos objetivos para que las demandas laborales puedan ser sustanciadas a través de la empresa de la industria. Porque hoy básicamente hay muchas necesidades en ciertos sectores, ya sea de lo que hablamos en la parte de tecnología, la parte de habilidades blandas. ¿Qué es lo que quiere la gente? La solución de los problemas. Lo que hay que vender es solución en la vida, no carreras largas que de repente llegan a una etapa y no lo pueden muchas veces hasta trabajar. Hoy día la parte de salud, la parte de electricidad, la parte de tecnología, informática, como decía acá el colega, hace de que de repente se sustanciara mucho más rápido. Parece que llegó mi hora. Bueno, no obstante, dejo el uso de palabra a otros colegas. Gracias. Bien, es realmente un tema bastante complejo. Pero creo que nosotros, o sea, los países menos desarrollados deben estar al tanto de todas las tendencias y adelantamiento de la innovación tecnológica que hacen en otros países, especialmente en las universidades cuyos rankings son siempre superiores, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Puede que lo que yo diga sea difícil llevar a la práctica, ¿verdad? Pero sería importante abrir un camino con ciertas universidades mejores ranqueadas, de hacer, por ejemplo, una cierta pasantía para ir haciendo conocimiento más dinámico y poder aplicar en nuestro país. Como así también hacer esas investigaciones tanto que necesita nuestro país. También diría, yo sé que representantes de la universidad van a hacer que puede ser que sea difícil, pero ¿cuál sería, qué lindo sería para nuestro país, por ejemplo, que unos cuerpos docentes de una universidad accedan a ciertas maestrías en beneficio de esos 450.000 alumnos que tenemos? Sabemos que nuestra educación está en déficit, diríamos, pero yo creo que es posible hacerlo. Eso es lo que puedo opinar al respecto. Gracias, ingeniero. Pasamos a la profesora. Y muchas gracias. Solo como aclaración, yo no estoy aquí como miembro del Consejo Nacional de Educación Superior, sino estoy como representante de una universidad, integrante de la Asociación de Universidades Públicas. Hago la aclaración porque si no debería hablar como Consejo Nacional y no estoy en esa representación en este momento. Al respecto de la consulta, de la pregunta disparadora, yo creo que las universidades, de acuerdo a nuestra ley, tienen una autonomía. También las disposiciones legales que se desprenden de la Ley de Educación Superior permiten modificaciones de manera ágil al interior de las universidades.
en algunas probablemente más rápido que en otras, dependiendo de la estructura de organización que tienen. Me estoy refiriendo a que hay disposiciones legales que hablan de que las modificaciones en el currículum, en los programas de estudio, se pueden hacer hasta un cierto porcentaje, simplemente comunicando al órgano de aprobación, que sería el Consejo Nacional de Educación Superior, y eso nos da a nosotros la rapidez que necesitamos. También hay normas establecidas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior que establecen ciertos criterios y que permiten, por ende, que nosotros tengamos dentro de nuestra malla curricular ciertas asignaturas con denominaciones como seminario, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, seminario de innovación en el área de las ciencias administrativas o en el área de la contabilidad o del marketing, no necesariamente va a ser el mismo programa que cuando comenzamos a hablar de innovación hace unos cuantos años, ¿verdad? Sino que tiene que actualizarse. ¿Y cómo se actualiza? Y ahí voy a hablar un poco del interior, de cómo trabajamos nosotros en nuestra universidad, específicamente en la facultad en la que me toca trabajar. Tenemos conformados los comités curriculares, y los comités curriculares reciben las propuestas de los mismos docentes para la actualización de esos programas, y si no las reciben, igualmente impulsan esa actualización. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad como gestores de educación superior ofrecer programas actualizados. Entonces, mientras estamos dentro de ese margen del 30%, lo hacemos en casa, lo aprueba el Consejo Superior Universitario y se comunica esa modificación. Ahora, si son modificaciones superiores a ese porcentaje, bueno, ahí ya vamos al órgano que corresponde y sí, nos lleva un poco más de tiempo, pero sin duda los canales están establecidos. Muchas gracias. Gracias, profesor. De hecho, esta pregunta es muy difícil de responder porque plantea intrínsecamente una serie de condiciones que uno tiene que sortear. Porque en el caso de las modificaciones internas de carrera, sabemos que es bastante sencillo. El tema es crear una carrera, por ejemplo, de ingeniería para plantar mandioca en Júpiter. No va a ser muy fácil que te acepten. Esa es la problemática, porque hablamos de situaciones emergentes. Disculpen digamos, la broma con respecto a la denominación de la carrera, pero esas son las cuestiones que nos desafían hoy últimamente. ¿Por qué? Porque hay necesidades emergentes que no existen. O sea, tenemos que pensar en nuevas posibilidades, en carreras completamente distintas que no tienen absolutamente nada que ver con todo lo que existe, que requieren conocimientos que están y que no existen, también hay que inventarlas. Y ahí hay dos cuestiones importantes que aquí los panelistas se refirieron perfectamente a las cuestiones de formación profesional. Pero ahí el licenciado habló, por ejemplo, de la investigación. Nosotros no solamente tenemos que formar profesionales en cosas raras y esdrújulas, y cabe el término, sino que tenemos que formar científicos que solucionen problemas de forma anticipada, o sea, mirar más allá. Porque ese es el gran desafío últimamente y actualmente. ¿Por qué? Porque si voy a solucionar realmente los problemas, yo tengo que tener la capacidad de visualizar qué va a ocurrir en los próximos 5 años, que es lo que en promedio dura una carrera. Cuando mi hijo me pregunta qué voy a estudiar, o sea, puedo decirle lo de siempre, o puedo decirle, mira, cuando te recibas, esta va a ser la realidad del mundo, por lo tanto, tal vez tu carrera todavía no existe. Y ese es el desafío principal que creo que tienen las universidades en el mundo, y es cierto, como dice el ingeniero, tenemos que ver lo que el mundo está haciendo en ese sentido y ver cómo nos adaptamos a esa realidad. Ese es el gran desafío. Y sí, tenemos que reconocer, por lo menos eso muy particularmente lo veo, que tiene que ver mucho cómo funcionamos de manera interna, como país, principalmente los órganos rectores. Eso es cierto. Y también la propia dinámica de las universidades. Sabemos que las públicas tienen una dinámica muy particular y muy diferente a la privada. Tengo el privilegio de estar en ambos lados. Y entro al cortocircuito algunas veces porque esa diferencia es muy marcante. Una es más dinámica que la otra, pero también tiene sus bemoles, como se suele decir. Así que antes la opinión de cada uno de los panelistas está exactamente como corresponde. Y sí, esa mirada que tenemos que tener hacia el futuro y adivinar ese futuro, yo creo que es el gran desafío, y romper esos paradigmas, esas barreras que nos impiden avanzar más rápido e inventar cosas raras de manera más ágil. Por lo menos resumiendo un poco lo que han dicho los diferentes panelistas. Vamos al final, vamos a hacer eso. Bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta, que es más incisiva todavía, porque se plantea esta cuestión. ¿Qué alianzas público-privadas son
clave para la innovación en la formación profesional, teniendo en cuenta todos estos aspectos que acabamos de mencionar. Estamos inmersos en una situación de avance tecnológico avasallante y por otro lado tenemos nuestra realidad del día a día, ¿verdad? Así que entonces, aprovechando el micrófono de la profesora Susana, le dejo el desafío de responder primero esta gran pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo creo que me gustaría responder con un ejemplo que estamos implementando en la Universidad Nacional de Itapúa, justamente buscando acercarnos a la empresa y que la empresa nos diga qué es lo que necesita. Iniciamos hace casi 2 años y medio ya un proyecto que se llama GENCOP, son las siglas en inglés, de educación superior, competencias para la educación superior, y es un proyecto financiado por la Unión Europea que encabeza precisamente la Universidad de Ciencias Aplicadas de Finlandia, la Universidad de Laurea, y con ellos estamos trabajando precisamente en esto: innovación, escucharle a las empresas qué necesitan y a partir de ahí hacer los cambios. Por otro lado, y en el mismo proyecto, trabajamos también con los estudiantes. Los estudiantes van a las empresas, ven la realidad, trabajan ya en puestos dentro de la empresa como asesores, en algunos casos como gestores, ¿verdad?, dentro de proyectos que están enmarcados en el proyecto grande que se denomina GENCOP. Esa es una de las prácticas. Hay muchos otros proyectos que se vienen desarrollando buscando eso, acercar a las empresas a la universidad. Y en muchos casos se tienen ya resultados importantes y en otros nos falta todavía. Y con respecto al aspecto tecnológico, en este momento también estamos trabajando, reuniéndonos con las empresas de base tecnológica y con las empresas que prestan servicios tecnológicos, ya sean puertos, en silos, que están ahí en la región de Itapúa, preguntándoles qué es lo que necesitan, qué formación es la que ustedes están necesitando para que nosotros entonces de esa manera podamos diseñar los programas acordes a lo que necesitan las empresas. Bueno, ¿qué es lo que nosotros conocemos como alianza pública-privada? O sea, en el común de la gente lo que sabemos es la concesión de la ruta. Eso es lo que es más común para todos. Sabemos alianza pública y privada, ruta 2 y otro que está en camino. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo acá la panelista, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es el mejor alianza público-privada para nosotros, para el común de la población? Es aquella que apunten al nicho, o sea, al desarrollo tecnológico de las personas, que le capaciten, que actúen en ello de tal forma que esa capacitación pueda llevar a la empresa y esa empresa se sienta ganancioso. ¿Por qué? Porque tiene una persona capacitada, una persona que le puede resolver y hace que su valor, el valor de esa persona que ha realizado esa alianza pública y privada, pueda llegar a un cargo de gerencia de alta competitividad. Nosotros en el campo privado, en el campo de la construcción del civil, carecemos muchísimo de estos elementos, sufrimos, aunque sea de mando medio, como nosotros para encontrar un plomero, para encontrar un electricista capaz, no encontramos. ¿Por qué? Porque parece que al gobierno eso, o no sé, no le preocupa, o por lo menos es algo, no, algo técnico, y no es así. Sin embargo, le voy a dar el caso, por ejemplo, a la ingeniería naval. Ahí, por ejemplo, yo cuando estuve en una construcción, cuando me tenía que verificar una soldadura, una gran estructura, necesitaba la certificación de un técnico naval. No encontré uno libre. Tuve que enviar mi camioneta un fin de semana a Asunción para que me vengan a hacer un fin de semana. Y esas son las cosas buenas. Eso es lo que hay que ir incentivando más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me permiten, por favor, globalizando este tema? Porque vivo en Paraguay y vivo en nuestra realidad. En ese aspecto hay cuestiones muy preocupantes. Nada más que 12% de lo que ingresan terminan en el periodo. Es caótico la situación en ese aspecto.
Conocemos perfectamente las reglas de juego que nos permite la actualización de hasta el 30% internamente, pero no va ahí la solución. Tenemos que ser mucho más dinámicos. Ente estatal, órganos de rectores y universidades públicas y privadas. Para mí existe una sola educación, no pública ni privada, es educación que nos emerge. Y el dinamismo requiere realmente de velocidad, de estar a la altura del mundo moderno. La tecnología, incentivar, movilizar, digamos, convenio con empresas, requerimiento, buscar satisfacciones. Por eso decía, hay que vender soluciones. Una gran empresa multinacional se instala aquí y no tenemos técnicos ni profesionales. Tienen que traer de vuelta al exterior. Y sin embargo nosotros, si somos dinámicos, habilitar rápidamente una carrera, podemos llegar a lo deseado. Pero lastimosamente aquí el status quo, que todo sigue igual, predomina. En ese sentido, muchas veces estamos preocupados por la situación. Ustedes vieron en la presentación anterior, esta mañana, que una niñita jugando bien ajedrez, haciendo bien la matemática, haciendo bien el castellano, haciendo bien la lectura, dejó la primaria y la secundaria para erigirse como maestría. ¿Cómo te va a permitir eso aquí? Por eso que tenemos que abrir la mente y tenemos que ilustrarnos a llevar a una realidad moderna para poder satisfacer muchas necesidades. Lo mismo ha dicho Donald Trump, que va a abrir su universidad y todo aquello va a ser de forma gratuita a nivel digital. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Tenemos que mirar, tenemos que observar y tenemos que mirar mucho más para estar actualizados y superar esa valla que solamente 12% egresa. Porque en el Paraguay está considerado que primero son trabajadores y luego estudiantes. Eso es por la necesidad de la situación. Entonces tenemos que llevar un poco lo que hace Europa en el tema de crédito, en el tema de la competencia, e ilustrarnos bien en esa parte de los trabajos independientes, infiltrando la empresa y satisfacer muchas necesidades. Para mí es un apasionante este tema y puedo llevarte ahora, pero como el tiempo termina, pido disculpas. El tiempo es tirano, doctor. Licenciado. Bueno, teniendo en cuenta lo que ya dijeron los colegas, me di cuenta que, y también quiero aportar que es importante la alianza para este tipo de problemas. La alianza hace que tengamos innovación. Y sin la innovación no hay un futuro y un país competitivo, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos competir, ya estar al tanto de la tecnología y tratar de llevar el ritmo a otros países, necesitamos nosotros esa competencia. Y para esa competencia primeramente no tenemos soberanía. Díganme, ¿cuándo ustedes usan productos que son de afuera? En todo su trayecto de trabajo y también en la educación. Todo el tiempo usamos productos que son de afuera, de otros países. Nosotros no estamos produciendo muchas herramientas para que justamente nosotros podamos también competir con otros países. Entonces, el problema de la soberanía de las herramientas también es parte fundamental, que es la base también que necesita el país. Entonces, si tenemos un país que tiene más emprendedores, por ejemplo, ahí ya diferente podemos lanzar más empresas, podemos crear más productos paraguayos, podemos tener más herramientas y tengamos también alianzas con las empresas externas. ¿Para qué? Hoy pide el mercado, realmente pide el mercado personas que tengan certificación internacional a veces, que no tenemos nosotros acá. Tal vez de repente alguien diga, él es especialista, pero no tiene un certificado internacional. O sea, somos reconocidos a nivel nacional, pero no afuera. Entonces es un problema eso, es un grave problema. Entonces la alianza para mí es lo fundamental, el gobierno con la educación y las empresas. Esa alianza, formar esa alianza, buscar fondos, buscar recursos, buscar herramientas y buscar personas capacitadas para traer esa alianza acá en el país. Muchas gracias, licenciado. Bien, de hecho, cada una de las respuestas son realmente interesantes y plantean más desafíos todavía. Hay una cuestión que tenemos que considerar siempre, que es el paradigma país, y tal vez si le agregamos los paradigmas de la formación universitaria que están al orden del día. Existen demasiados desafíos y esas, de hecho, solo no vamos a poder resolver nunca ninguno de los problemas que aquejan
a nuestra nación. Tenemos que estar de alguna manera intercambiando ideas, viendo formas de resolver esos problemas, haciendo uso de toda la base de conocimiento que tiene el país en sí. La cuestión de las alianzas evidentemente es clave siempre, y de hecho tiene varias patas, y particularmente suelo sostener que lo que muchas veces falta es realmente desde parte del gobierno así incentivos fiscales, por ejemplo, para que las empresas realmente en su verdadero sentido se alíen con las universidades o las instituciones de educación, porque al final eso sí está ocurriendo en muchos países. Por cada dólar que invierto en una alianza estratégica con la universidad, estoy teniendo algún tipo de incención fiscal, algún tipo de beneficios que me permiten continuar avanzando mi desarrollo como empresa. Ese creo que es un desafío, una tarea que tiene, aunque existen normas, pero evidentemente esos índices son muy incipientes y muy bajos todavía. Pero todo se resume al final a adivinar cuál es la solución, y no lo vamos a poder, digamos, esa ecuación no vamos a poder resolverlo si realmente no nos involucramos todos, miramos lo que está pasando, hacer un poco de futurología al mismo tiempo y avanzar. Y todos los sectores involucrados en la educación tendrán que obligatoriamente ceder cosas y aportar. Eso creo que está al orden del día, o si no, no avanzamos. Y de alguna manera, si pregunto a cada uno sabe cómo resolver. La cuestión es cómo llevamos eso a la práctica. Ese también es un gran desafío, un plan de acción nacionalmente hablando, y empezar a eliminar los compartimentos estancos que sean en todos los sectores de nuestro país. Y eso sí es paradigmal y es una práctica que tal vez tiene mucha historia. El sector privado que nos habla con la universidad, 50 instituciones que hacen exactamente lo mismo y nadie resuelve ningún problema. Entonces esos son desafíos que están a la orden del día. Bueno, la que controla el tiempo me está presionando cada vez más, y de hecho cuando hablamos de estas cosas queremos quedarnos toda la tarde, pero el tiempo es tirano y tenemos que también tener en cuenta ese detalle. Bien, yo quisiera entonces plantear el tema de las consultas o preguntas que surgieron del auditorio, y son algunas muy interesantes, y si vamos a responder cada uno de los panelistas creo que vamos a dar demasiado tiempo, nos va a llevar. Entonces me gustaría que uno de ustedes 4, cuando lancen la pregunta, vamos a elegir 3 al azar, yo respondo, ¿ok? Y después, en un cierre que vamos a hacer, cada uno da su opinión en general de todo lo que estuvimos hablando. Bien, tenemos 5 preguntas y voy a lanzar la primera, sin ningún tipo de anestesia, como se dice. Y la pregunta dice así: ¿cómo se puede acceder a alguna base de datos sobre las demandas del mercado laboral para el perfil profesional? Por ejemplo, la docencia, la ingeniería. O sea, tenemos esa base de datos. Esa es la gran pregunta. No sé si alguien de ustedes tiene esa información y quiere responder. ¿Doctor? Está en el sector de la estadística de la educación. Adelante, profesor. Sí, bueno, a nivel nacional yo no conozco que exista, pero sí existen trabajos en diferentes universidades al respecto. En la nuestra sí tenemos una base de datos interesante ya, pero siempre como nuestro espacio de trabajo, digamos, es el departamento de Itapúa, entonces yo me puedo referir a los resultados de esa zona. Y sí tenemos esos datos a nivel de universidad, lo tenemos también a nivel de facultad, en un observatorio económico y social que tenemos desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Itapúa. 30 segundos, El Consejo Nacional de Educación Superior, a través del propio ministerio, estuvo evaluando una encuesta a nivel de universidades. Ahí se detalla estadísticamente las necesidades de oferta laborales que existen. Gracias. Bien, puedes mantener el micrófono de repente. 10 segundos. Bueno, la CAPACO, Cámara Paraguaya de la Construcción, tiene una base de datos referente a lo que es al área nuestro que nosotros manejamos. Y muy interesante eso, es lo que me doy cuenta, que el paradigma del compartimiento estanco existe y se plantea tan en este nivel, ¿verdad? O sea, deberíamos unir esa base de datos para que estén todas las profesiones. Es un gran desafío que tenemos. Bueno, insisto con el tiempo, voy a la siguiente pregunta. Dice así:
¿Cómo responder a la demanda social? Es recurrente esto con el perfil profesional emergente. Si las instituciones rectoras para actualizar un proyecto académico lleva una eternidad. Y si implementás sin resolución, incumplís las normativas. Y eso implica sanción. ¿Qué se sugiere al respecto? Cualquiera puede responder también. Bueno, la situación es, como dijimos, bastante complicada, teniendo en cuenta que el CONES, Consejo Nacional de Educación Superior, tiene 1.240 pendientes de resolver. 900 prácticamente son de actualizaciones entre catastro y nuevas carreras. Entonces ahí partimos el problema principal. ¿Cómo podemos avanzar con nuevas carreras siendo que no se está actualizando ni se está aprobando? Hay un retraso. Y no lo quiero culpar a los miembros del Consejo, sino simplemente falta mayor dinamismo para llevar adelante objetivos y por sobre todo desarrollo para un país, en donde tengamos que ir acompañando al dinamismo, las necesidades, las soluciones en sí, en base a otorgamiento de nuevas carreras, nuevas modalidades de técnico, como decía aquí, necesitamos muchos técnicos de refrigeración, de electricidad, y que tengan la posibilidad de terminar otra parte del ciclo, que sea ingeniero. Pero para el efecto necesitamos que se abra ese sector contralor en lo cual estamos emergidos, y que al menos de una u otra manera trabajar todos juntos en pos del desarrollo del país. Gracias. Ingeniero, ¿me puede dar para complementar lo que dijo el apreciado? Voy a negociar con usted. ¿Qué le parece 15 segundos? Solamente quiero decir que la ley de educación superior, que tiene 11 años más o menos, es una ley que nació sin presupuesto y todavía seguimos sin presupuesto. Entonces, si hay una decisión política de invertir en el Consejo Nacional de Educación Superior, y realmente yo coincido en que el proceso, se me va a terminar los 15 segundos, es lento, pero no tenemos técnicos, y para tener técnicos necesitamos más presupuesto. ¿Sí? Gracias. Bien, yo entiendo que esto es muy entusiasmante, si cabe el término. Bueno, vamos a hacer lo siguiente aquí. Tengo una última pregunta que tengo que hacer y le quiero ceder la palabra 10 segundos al ingeniero que está aquí, el licenciado, porque tiene que ver con ellos. Dice así: ¿qué palabras le puede dar o transmitir a los nuevos egresados universitarios que ingresan al mercado laboral y provienen de las licenciaturas y las ingenierías? Así que, ingeniería usted, licenciatura le damos a dar. Bueno, es 10 segundos. No es solamente al recibirte ya sos ingeniero como para directamente al mercado. Entonces es la formación, la pasantía, estar inmiscuido, estar mezclado, estar inserto en todo lo que a él le gusta, a ti te gusta, a eso tenés que meterte y aprender. Y errando se aprende. Errando se aprende. Yo he errado mucho en mi vida profesional a empezar, pero nunca por eso bajé la guardia, y sin embargo acá estoy. Gracias. Gracias, ingeniero. Licenciado. Acá hay una frase rápida que me acuerdo mucho de un profesor que me dijo una vez, porque yo le hice la misma pregunta: ¿qué va a pasar después cuando terminemos? Y me dijo: la universidad no te enseña lo que realmente tenés que saber afuera de la universidad. La universidad es para aprender a aprender. Entonces la universidad te da la capacidad para que vos puedas razonar, salir afuera y entender cómo funciona el mercado y tratar de mejorar eso. Aprender lo que hacen las empresas, aprender lo que hace la forma transversal que es tu carrera con otras carreras. Entonces, tratar de certificarte, estudiar más y prácticamente hacer clínica, o sea, prácticas en la empresa en donde realmente querés irte o donde te llaman. Muchas gracias. Bien, tenemos que ir cerrando antes que me piden con algo de hacia allá. Voy a entonces plantear la siguiente dinámica, repito, 1 minuto como máximo, pero 1 minuto de 60 segundos para hacer un cierre. Ese cierre puede utilizarse para replicar algo o dejar un mensaje general ya respecto al panel que justamente nos convoca esta tarde. ¿Sí?
en el contexto de eso hay que analizarlo con... Bueno, yo creo que estos espacios, celebro estos espacios y creo que tenemos que continuar conversando. Teníamos en el Consejo Nacional de Educación Superior muy interesantes discusiones en lo que se llamaban las comisiones, que esperamos se restauren ahora, porque realmente es el espacio en el que los académicos, los políticos también, ¿verdad?, pueden entrar a discutir en el buen sentido de la palabra, y de la discusión salen los mejores resultados. Gracias. Gracias, profesor. Ingeniero. Cuando empezamos esta conferencia, entré con un conocimiento y estoy saliendo con más conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que aprendí acá de los panelistas, aprendí acá de los cuestionarios y de lo que se presentó. Para mí fue una satisfacción y un agradecimiento el poder haber estado acá hoy y llevar un aprendizaje más en esta medida. Gracias. Gracias. Antes que nada, agradezco al auditorio tener la paciencia, agradezco a los organizadores de haberme permitido estar frente a ustedes, pero para mí la educación es apasionante. Yo fui 3 periodos parlamentarios, 10 años diputado y 5 años parlamentario del Mercosur. Pude, gracias al Estado paraguayo, pagado mi viático, pagado mi pasaje, mirar mucho de lo que ocurre afuera. Tuve varias horas de vuelo, no como el coronel acá que de repente lo hace volar al avión, pero yo tuve esa gratuidad y aprender por fuera. Hay muchas cosas que se pueden implementar en el país. No es acá un debate entre nosotros, es un debate positivo de la sana crítica para mejorar todo un sistema. Eso es lo que anhelamos por el beneficio de la población estudiantil de la IES. ¿Por qué hacemos referencia? Colombia, por ejemplo, el 92% de lo que ingresan terminan sus carreras en periodo de tiempo y forma. Chile, por ejemplo, va al 87%. Argentina va al 65%. Paraguay llegamos al 12%. Y eso es preocupante, esa valla que tenemos. Lo hacemos con pasión, lo que hacemos, y debemos hacer todo juntos realmente. Más que la unión hace la fuerza. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Bueno, también quiero agradecer a la organización con este evento muy importante, ¿verdad? Y también al público que dedicó su tiempo para venir a escucharnos y tratar de debatir algo muy interesante. Y hablando de base de datos, este mismo evento puede generar una gran base de datos de preguntas y respuestas, ¿verdad? Y inclusive puede generar muchas investigaciones, se puede hablar de muchos temas más, y espero que se vuelva a realizar, que es algo importante para la región y para el país, para el desarrollo. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Bien, de hecho, entonces de esta manera estamos concluyendo nuestro panel, y así como creo que es unanimidad aquí con los panelistas y conmigo, es que esto debería durar un poco más, ¿verdad? Hay tantas ideas que queremos exponer y muchas veces no tenemos el espacio para hacerlo. Y ahí está el gran desafío, generar esos espacios de discusión, ese espacio del diálogo para compartir experiencias, aprender uno del otro, justamente como dijo aquí el ingeniero, porque en cada situación que uno vive va aprendiendo, y el aprendizaje y el conocimiento viene probablemente en muchos casos de la situación menos esperada y de la persona tal vez menos formada. Eso también es una realidad. Entonces tenemos el gran desafío de la educación superior paraguaya, es de romper esos compartimentos francos, hablar en realidad entre todos y encontrar soluciones conjuntas a los problemas que nos aquejan, pero sin olvidar que hay que mirar hacia el frente. Tenemos que hacer futurología para poder adelantarnos a los hechos, y eso evidentemente es un desafío que está al orden del día y tenemos que mirarlo con mucha responsabilidad. Muchas gracias a cada uno de los panelistas brillantes, cada uno de ustedes en su presentación, en su ponencia, a este maravilloso público que nos acompaña. Me encantaría, como te dijo aquí, que se repita en algún momento y tratemos y resolvamos por lo menos en las ideas los grandes problemas nacionales. Muchísimas gracias y que tengan un excelente resto de jornada y continúen disfrutando del evento que nos reúne en estos días. Gracias, buenas tardes.